Muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad les estoy presentando entonces este video en el cual ya estamos comenzando con la actividad, a desarrollar la actividad número 2 que analiza los puntos del eje número 1. ¿Qué conceptos? Bueno, yo se los había presentado en el video tutorial anterior sobre, que ustedes inclusive lo van a tener en la planilla de actividad. Tiene que ver con entonces con los aportes de las ciencias sociales a el conocimiento de la realidad. Vamos a trabajar, como habíamos visto, en la bibliografía obligatoria, los textos de Peter Berger y Mateo Ortega, entre otros. Los objetivos de esta actividad: reconocer y apropiarse de las diferentes formas de acceso al conocimiento de la realidad, construida social, histórica y culturalmente, con una perspectiva de apertura y búsqueda permanente de actualización. El segundo objetivo: comprender la complejidad de los procesos sociales, culturales e históricos, que inciden en la conformación de las estructuras sociales que forman la dinámica de la realidad. Bien, dicho esto, vamos entonces a conocer la actividad número 2, que se las presento en el día de hoy, 26 de abril. El formato de presentación, es decir, cómo tiene que ser la forma de entrega. Ustedes tienen que elaborar la actividad en un formato Word, en el formato Word o PDF, ¿sí? Tienen esa opción. El tipo de letra Arial, número 12, el tipo de texto justificado. Me estoy refiriendo al párrafo. Yo ya les voy a hacer una ejemplificación después, para que ustedes vean cómo se realiza este formato. El interlineado, por el momento, les solicito sencillo. El carácter de esta actividad es individual, ¿sí? Es decir, de elaboración. Obviamente ustedes se pueden agrupar pero para la elaboración se pueden agrupar, pero sí tienen que entregarla en forma individual, ¿sí? Bueno, también lo que tiene que ver con la presentación, esta actividad debe tener una carátula de acuerdo al nivel que están cursando, donde esté específicamente especificado, bueno, el nombre de la institución, la carrera. Yo acá no me olvidé de colocar carrera, pero bueno, es fundamental que esté la carrera a la que pertenecen, la asignatura, bueno, la identificación de ustedes, por supuesto, nombre y apellido, la fecha en la que entregan, el número de actividad y el tema, ¿sí? En este caso estamos empezando con el eje número 1, ustedes tienen ese nombre de tema. Las actividades tienen que enviarlas, una vez que las terminan, que ya terminaron su elaboración, tienen que enviarlas todas las tienen que enviar, tienen el tiempo hasta el 17 de mayo, ¿sí? Inclusive, sería el lunes, por medio del Classroom. Ustedes lo suben al Classroom, ¿sí? Lo tienen que subir en el mismo lugar donde yo les envío la actividad, ¿sí? No, por favor, no me la envíen por mail, ¿sí? Esa es la condición para que sea ordenado el trabajo entre yo que les presento la actividad y ustedes que la devuelven, ¿sí? Bueno, en cuanto a las consultas, sí pueden hacerlas tanto por el Classroom como por mail. El mail que estoy utilizando este año es conocimiento de la realidad social@gmail.com, ¿sí? O por medio de la delegada del curso también, que se comunica conmigo por vía de WhatsApp, ¿sí? En cuanto a las consultas. Ahora, la entrega es exclusivamente, entonces ustedes tienen ahí la fecha, 17 de mayo, como fecha límite. Obviamente, si ustedes antes ya la tienen resuelta, bueno, por supuesto que la pueden entregar. Siempre por el mismo medio en que yo se las entrego a ustedes. Ustedes ahí me devuelven la actividad terminada, ¿sí? Una aclaración que les hago. Bueno, las actividades entregadas fuera de término, es decir, fuera de la fecha, que no estén completas en los formatos, es decir, que tengan otro formato distinto al que yo les estoy solicitando, yo las actividades las recibo igual, las evalúo, pero las considero incompletas. Yo les voy a devolver una nota, ¿sí? Pero esta nota va a ser acorde a eh, la condición en que ustedes me la entregaron a la actividad, ¿sí? O sea, me la entregaron o fuera de término o en otro formato distinto al que yo les estoy pidiendo,
¿sí? Por eso sepan tener en cuenta eso. En el momento de que yo les evalúo la actividad, yo les voy a devolver una nota, ¿sí? Aprobada, en el caso de que la actividad esté aprobada. Pero esta nota va a reflejar eh, este hecho, ¿no? Es decir, que esté incompleta. Si está incompleto en el formato o si está incompleto en el sentido de que ustedes la entregaron otro día posterior al 17 de mayo, en este caso de la actividad número 2, entonces la evaluación es integral, o sea, va a tener en cuenta estas condiciones, ¿sí? Es decir, de haberse entregado después del término o en forma con otro formato, ¿sí? Por eso yo justamente les facilito esta información. Eso quiero que ustedes lo entiendan. Yo les recibo las actividades y se las evalúo, pero van a tener van a ser disminuidas, por así decirlo, en cuanto a su nota, por no estar completas en todo lo que les estoy solicitando. Bueno, las consignas. Vamos a ver entonces, vamos a leer los textos. Yo les aclaro acá las páginas. En el caso del texto de Peter Berger, desde la 166 hasta la 185 inclusive, no otras páginas. Ahí le aclaro entonces el tema, sociedad como realidad subjetiva, el que vamos a estar leyendo. Las actividades son de interpretación, ¿sí? Lectura e interpretación. No son actividades de investigación, son de lectura e interpretación. Y después vamos a ver también reflexión, por el cual ustedes tienen que fundamentar un pensamiento basado en la bibliografía. Solamente en la bibliografía que yo les estoy facilitando. Explica, en la 2, explica qué es la internalización de la realidad social. Ustedes tienen que, después de la lectura, poder entonces dar a conocer qué se entiende por internalización, qué es el fundamento que los autores desde las ciencias sociales aportan a esta conceptualización. Van a tener que construir un concepto, explicando, van a tener que construir entonces una conceptualización, explicar cómo las personas vivimos la socialización primaria. Entonces ahí, en base a la lectura, tanto de la socialización primaria como de la socialización secundaria, van a tener que lograr eh, formular entonces en forma sintética, pero completa, a qué llamamos entonces socialización primaria y a qué llamamos socialización secundaria. ¿Sí? Yo en la B y en la C les estoy preguntando qué es socialización primaria o qué llamamos socialización secundaria. ¿Sí? Es un paso posterior a la incorporación de, eh, de la cultura, que sería la internacionalización, que es la internacionalización, como habíamos visto, esa aprehensión de la realidad social. En la actividad 3 vamos a pasar al otro texto de Mateo Ortega, yo se los voy a subir al Classroom. La socialización y las ciencias psicosociales. Solamente, ahí también les digo las páginas que ustedes tienen que leer, de la 11 a la 15 inclusive, ¿sí? Bien, en el punto A es una cuestión. ¿Cuál es la importancia del rol que desempeñan las agencias de socialización en el proceso socializador de cada persona? Ustedes acá, para responder esta cuestión, por supuesto, tienen que explicarla en forma también sintética, pero conciso los conceptos. Van a nombrar cuáles son esas agencias de socialización que nombra el texto. Si acuérdense que estas actividades no son para investigar. Ustedes ya tienen los textos, yo se los facilito y ustedes de ahí extraen la información. Van a nombrar cuáles son esas agencias y van a explicar entonces la importancia. ¿Sí? En eso radica entonces esta actividad. Explicar la importancia de ambos procesos. ¿Sí? Procesos, ambos procesos, entonces, en cuanto a las agencias. Aquí tenemos que tener en cuenta las agencias de socialización. La B es una reflexión. ¿Sí? Eh, tenemos que elaborar esta reflexión y explicarla. En sí es una cuestión. ¿Por qué los autores afirman que cuando
más efectiva es la socialización, menor es la necesidad de control. En esto ustedes van a analizar, después de leer el texto de la socialización, ciencias psicosociales, sobre el control social, la importancia de las normas en la sociedad y la función que éstas cumplen para regular el funcionamiento social y evitar las situaciones de conflictividad. ¿Sí? Entonces, ustedes van a leer, van a pensar y van a reflexionar y luego, por supuesto, van a explicar también en forma breve, yo les estoy solicitando, entonces, esta cuestión. ¿Por qué los autores afirman esto? ¿Sí? Ustedes tienen que pensar, es una actividad para pensar en base a el texto, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta entonces la importancia de la normatividad para el desempeño, el desarrollo de la sociedad, ¿sí? ¿Cuál es la importancia que tiene en el desarrollo, en el funcionamiento de la sociedad, la existencia de estas reglamentaciones, ¿sí? Bien. Y la cuarta es una actividad de conclusión. Yo ahí solamente les estoy solicitando 5 renglones, nada más, o 5 líneas, en donde ustedes fundamenten o respondan a la siguiente cuestión. ¿Qué relación existe entre los procesos de socialización que vimos, es decir, el primario y el secundario, que en sí implican una incorporación de la cultura, y el conocimiento en la vida cotidiana? Es decir, acá ustedes van a tener que, en base a los dos textos que leyeron y la selección, ¿no? Las páginas que- que tienen para poder leer, una vez que ustedes lean estos textos, ya hayan respondido, realizado las actividades anteriores, van a estar en condiciones de elaborar una pequeña conclusión, en la cual ustedes establezcan esta vinculación que hay, porque existe una vinculación. Partimos de esa afirmación, de esa premisa. Hay una relación entre los procesos de socialización, es decir, el primario y el secundario, y el conocimiento en la vida cotidiana. Nosotros todavía no hemos analizado bien en la materia cómo se construye el conocimiento en la vida cotidiana, pero sí tenemos una idea de lo que implica la vida cotidiana, desde nuestro saber justamente cotidiano. Bueno, ¿qué vínculos existen entre uno y otro? Ahí ustedes van a tener que elaborar, pensar esta cuestión para poder responder, ¿sí? La actividad 4 es una actividad también muy parecida a la B de la anterior, basada entonces en un fundamento. Ustedes deben construir un fundamento y a su vez responder este cuestionamiento, ¿sí? ¿Cuáles son esos vínculos, esos lazos que eh, se encuentran entre la socialización, los procesos de socialización y nuestra vida cotidiana? Cuanto ustedes más reflexionen sobre estos dos conceptos, se van a dar cuenta de lo inherente eh, lo inherente de la existencia de ambos conceptos en la vida de todas las personas, de todos nosotros, y la importancia de estos conceptos para comprender un poco mejor la complejidad de la realidad social. Bueno, yo voy a estar esperando entonces sus actividades. Recuerden las vías para consulta y por favor tengan en cuenta el formato que les estoy pidiendo. Las actividades son sencillas, eh, de acuerdo a sus tiempos, entonces ustedes las van a estar elaborando. Tienen 22 días para poder elaborar, leer, elaborar estas actividades de lectura y comprensión, ¿sí? Son 22 días entonces que yo voy a estar esperando. En estos días voy a subir otro video, pero ya para que ustedes puedan ampliar un poco más su marco conceptual. Pero en sí yo les estoy pidiendo que ustedes tomen como referencia entonces estos dos textos que les estoy pidiendo y teniendo en cuenta estas páginas, ¿sí? No vayan a exceder en cuanto a la lectura. Ustedes tienen toda la información contenida en esas páginas. Bueno, nos estamos viendo.